Sanando tu vida en la corriente de la luz. A continuación del texto recién publicado titulado El valor irreemplazable de lo más pequeño, traemos aquí un tratado complementario que acerca más las imágenes anteriores al hombre o más bien a la esencia del espíritu humano. Hay mucho más, todo lo cual está conectado en su maravillosa interconexión y pura transparencia precisamente con el camino del espíritu humano en su desarrollo en la obra posterior de la creación y posteriormente a su papel y acción en la parte primaria de la obra de la creación, es decir, en el hogar espiritual, en el paraíso. Todo está admirablemente encajado fabulosamente como una radiación viva y al mismo tiempo ordenada amorosamente proveniente de lo divino. La luz, que es el punto de partida de toda vida. Sin esta luz irradiada por el amor de Dios, no hay vida. Que el hombre tome esto como el conocimiento inicial mismo de todo lo que él llama el mundo terrenal, el universo o incluso toda la obra de la creación, incluida la vida que se encuentra en estas partes. La luz lo impregna todo y sostiene todo en el futuro. Por lo tanto, también es posible decir que la verdadera curación en todos los asuntos proviene solo de la luz. Entonces, la curación de la luz se aplica no solo a cada criatura, sino también a cada lugar de la creación. Podemos decir que funciona en pequeñas y grandes formas. Para el hombre terrenal contiene muchas respuestas a preguntas que conciernan a todo el ser humano. Sin embargo, la mayoría de las preguntas planteadas por la gente terrenal son principalmente sobre la curación de las especies físicas. Aunque esto es menos importante para el desarrollo espiritual de las personas de arriba en la creación, todavía podemos decir que la salud terrenal es siempre solo la última de las necesidades para curar las partes más finas de los velos del espíritu, si seguimos el camino de la partícula de la luz. Por lo tanto, si vamos a hablar de curación en relación con el flujo de estas partículas de luz a través de la obra de la creación, entonces todo lo importante siempre precede a la manifestación terrenal externa en el cuerpo. Así, la curación terrenal del cuerpo de una persona debe ser propiamente siempre una consecuencia natural de curaciones anteriores en todos los niveles de sus velos más finos que el interior espiritual lleva sobre sí mismo como velos o mantos. Por lo tanto, las partículas de luz que fluyen a través de la obra de la creación siempre sanan de más fina a más densas. Absorben y curan o incluso simplemente refrescan los problemas más finos antes de que puedan manifestarse en su propio cuerpo terrenal. Tal es el proceso que sigue la dirección de arriba hacia abajo. Procediendo en esta dirección, estas partículas descienden para fortalecer y nutrir siempre los componentes más finos de una persona primero. Fomentan y refrescan incluso la propia esencia espiritual de la chispa interna, que es la base del ser y la conciencia del hombre, si fluctúa en su dirección de desarrollo original. Esto se debe a que nada fuera de la propia radiación inmaterial de Dios tiene la fuerza permanente de ser y, por lo tanto, todo necesita ser vivificado y fortalecido en su vida en la creación. La verdadera sanación nunca llega sino como resultado de la morada bendita, es decir, la fusión de la luz con todo lo que pertenece al hombre. Esta incrustación concierne a todas las partes del hombre,
comenzando por el interior espiritual y terminando por el velo más denso del género terrenal. Y es precisamente esta mezcla la que procuran las partículas más pequeñas de luz que desde el principio impregnan toda la obra de la creación en forma de resplandor de Dios, desde el lugar más alto hasta las partes más remotas, que podemos llamar los precipitados más densos de esas partículas en su actividad donde son llevadas a construir los mundos. Así, la curación de una persona es siempre solo obra de la propia apertura a la permeabilidad de estas partículas que aportan todo lo necesario. Con su efecto dador de vida, trae a toda vida la purificación, sanación y refrigerio de todos los lugares que estaban cerrados a la luz bajo la presión de la vibración incorrecta anterior y tuvieron que llegar al colapso, compactación y daño de las formas anteriores en su covibración con otras partes que aún conservan la posibilidad de una mayor permeabilidad a las partículas ligeras. Lo que la gente llama enfermedad, cuando su salud se debilita o incluso se pierde, es mejor llamado en estado de desviación del ideal, que es el resultado de una sola cosa. Siempre, por alguna razón, ha habido un estrechamiento o un cierre completo de la permeabilidad para el fluir de las partículas de luz en tal lugar. Por lo tanto, en el momento en que una persona se encuentra en un estado de salud debilitado, independientemente de que esté sobre alguno de sus mantos de chispas espiritual, la razón de ello es siempre el cierre al flujo y no permitir el acceso de las partículas de luz al lugar dado. Esto da origen al inicio de toda enfermedad. Sin embargo, estas posteriormente tienen las más diversas manifestaciones. Entonces, vendrá la curación cuando el sitio se libere y se abre de nuevo para que el flujo pueda volver a su estado original de flujo ideal. Es un retorno al ideal original porque en el principio, por supuesto, todo era solo ideal, porque la creación primordial de todas las manifestaciones de la vida está tejida por servidores que trabajan en la voluntad de Dios como un estado ideal. El comienzo de la conciencia de la chispa espiritual y el subsiguiente desarrollo primordial siempre se desarrollan solo en las condiciones más maravillosas. Al principio nunca hay ninguna debilidad o insuficiencia de ningún tipo, sino siempre solo la belleza y el estado ideal. El daño a este estado ideal surge solo posteriormente a través del uso incorrecto del don del libre albedrío, cuando los muchos deseos del espíritu humano en sus caminos de desarrollo pueden eventualmente conducir a esa desviación y por lo tanto causar un cierre cada vez mayor al refrescante flujo de partículas de luz. De aquí se sigue una fácil comprensión para todos de lo que mantiene la salud y cuál es el origen de la enfermedad. Es necesario mirar el todo y no solo la capa más densa, es decir, el cuerpo terrenal. En medio siempre está también la acción del astral mental y los niveles intermedios esenciales que en alguna desviación pueden provocar el cierre y así traer enfermedad en cualquier momento, incluso para el cuerpo terrenal. Esta podría ser una explicación que se explica por sí misma de cuál es la causa de todas las enfermedades y también el camino hacia la recuperación. A través de la radiación y el influjo de un nuevo flujo de partículas a través de la creación desde el origen de toda la vida, todo lo necesario para un estado de salud permanente en la fuerza suficiente se proporciona a cada criatura y cada ser.
Para un estado saludable del ser, es necesario mantener una vibración armoniosa de todas las partes para que puedan estar permanentemente abiertas al influjo de refrescantes partículas de luz. Si bien es así, y todo sucede en la más natural autoactividad, para el entendimiento de los hombres de hoy es una aclaración que no comprenderán y por eso la llamarán insuficiente y muchos también la rechazarán. Sin embargo, esto es solo porque no se ajusta a su forma de pensar. Las formas de pensamiento que están conectadas con la comprensión de las personas de hoy no tienen suficiente apoyo para eso, por lo que las cosas que son esencialmente simples y, por lo tanto, fácilmente comprensibles para la forma de ver de un niño, son para el hombre de hoy algo que se le escapará una y otra vez a su comprensión. El pensamiento del hombre común de hoy siempre se deslizará hacia abajo después de eso, porque no habrá demasiados lugares para capturar a través de las formas adoptadas, en su mayoría creadas por la mente que la gente usa hoy. Así que no es fácil para el pensamiento de la gente de hoy captar y aceptar algo de esto, porque es demasiado nuevo y también colocado más alto en una cierta simplicidad y vivacidad, en la que solo es posible comprenderlo correctamente. Por lo tanto, cuando se habla de la enfermedad como resultado de estar abiertos o cerrados al flujo de partículas de luz, muchas personas no son capaces de crear nada más cercano y concreto para sí mismos, aunque tal vez su espíritu esté de acuerdo con ello en su interior. Entonces, es necesario envolverlo en palabras aún más para promover la comprensión, para que sea aplicable hoy, porque si se quedara solo para las generaciones futuras, sería demasiado tarde para una gran parte de las personas. Por lo tanto, permítanme agregar aquí hoy una imagen muy necesaria para comprender lo que significa la mención del flujo de partículas de luz como portadores de curación para cada criatura. Para dejarlo claro al principio, reemplacemos ahora el concepto del flujo de partículas de luz por un cierto tiempo con el concepto de crear y renovar todo permanentemente. Esta fuerza creadora y perpetuamente renovadora es la ya mencionada emanación de vida y luz del divino. La fuerza pasa a través del Grial y, bendecido por Parsifal, como guardián del Grial, desciende a todas las partes de la obra de la creación. Sin embargo, la fuerza no es sólo una especie de energía imaginaria en sí misma sin contenido, como se percibiría, sino que es la fuerza viva y brillante de Dios en la que todo lo necesario para toda vida está contenido en forma de partículas primordiales de luz. Contiene todo lo básico para toda construcción de la obra de la creación, todos los niveles, partes y mundos que residen en ella. Estas partículas también contienen las partes básicas para la autoconciencia de todos los seres y criaturas. Así, en este fluir creativo está contenido absolutamente todo lo que ha surgido y lo que resucitará en el futuro, así como todo lo necesario para que en su próxima existencia se permita desarrollarse y vibrar permanentemente en la obra de la creación. No es tan difícil de imaginar cómo podría parecer, porque en el principio primigenio la radiante belleza de Dios simplemente contiene todo lo similar a los gérmenes no desarrollados de la vida y las formas, en las que sólo a través de una acción posterior lo que es más capaz de manifestarse en esa partícula se desarrolla con irradiada bondad amorosa de Dios en el marco de la creación,
que dirige inmediatamente la dirección esencial o espiritual del desarrollo y también desarrolla dentro de sí misma la acción de esforzarse y avanzar o la acción de la aceptación silenciosa, lo que la gente conoce como masculino activo o femenino pasivo. Es casi una expresión unificada de la vida que se desplaza a través de los reinos de la creación para encontrar, como semillas en el suelo, su lugar adecuado para descansar y desarrollarse. A partir de este fundamento, que es uno, se ha desarrollado la diversidad y la belleza inagotable complementaria de todas las formas y estructuras. Pero junto a esta radiación germinal o edificante está la radiación constante del Espíritu de Dios, que en su acción se permanentemente frescante precisamente en su efecto como la fuerza omnipresente, renovador, refrescante y interesador de Dios en la dirección correcta. También podemos llamar la fuerza de Dios una manifestación de la voluntad de Dios. Entonces, aquí tenemos la voluntad de Dios como fuerza creadora resplandeciente y al mismo tiempo como fuerza de radiación permanente renovador que actúa sobre todo lo que ya está despertado de la fuerza primordial en la obra de la creación. Todo está expuesto y todavía sujeto a esta especie de corriente de luz siempre renovada y brillante que lleva en sí la voluntad de Dios. Entonces, ahora podemos hablar sobre el hecho de que estas partículas de luz siempre llevan solo el mensaje de la voluntad de Dios para toda la creación y también para todo el desarrollo de lo ya creado. Lo que de esto se sigue para el hombre en cuanto que es, por ser criatura, obra de la voluntad de Dios y al mismo tiempo ser espiritual con ciertas facultades de decisión independiente en su propia especie, siempre se puede reconocer fácilmente porque su tarea, como todo lo demás, es ir hacia la armonía, es decir, hacia la voluntad de Dios. El cuerpo humano, es decir, una persona que es siempre solo una excrescencia terrenal del espíritu, es una cantidad que, para su sano desarrollo, necesita estar en armonía, tanto como sea posible con la voluntad de Dios, porque solo la bendición, la felicidad y un estado de ser sano fluye de él. Ya se ha mencionado varias veces que es posible conectar con la voluntad de Dios, con las vibraciones de gran armonía en la obra de la creación. Cada persona lleva así dentro de sí toda la capacidad de estar permanentemente sana, porque tiene dentro de sí la capacidad de vivir permanentemente en armonía con la totalidad de la obra de la creación. Solo necesita atenderlo para sentir y manifestar adecuadamente su armonía, con esta armonía en el momento presente. Si se acerca a este estado en la naturaleza de su ser, todas sus partes permanecen en una sintonía homogénea abierta al flujo de partículas de luz, que entonces, en su influjo, le trae solo aliento y refuerzo refrescante en un desarrollo posterior. Sin embargo, si desvía y en la intensa búsqueda de sus esfuerzos deseados en algo finalmente se opone a la armonía con la armonía del todo, es decir, a la armonía con la voluntad de Dios, tarde o temprano surgirá una enfermedad, lo que significa que él no recibe el influjo de partículas de luz en toda su necesidad y esta deficiencia comenzará a manifestarse en la precipitación o, de otro modo, agrupamiento de partículas acotadas que están debilitadas y propensas a la enfermedad,
sin la estimulación de curación adecuada. En el mundo terrenal, en términos humanos, entre otras cosas, a menudo hay un deterioro de la salud y, por lo tanto, la aparición de una condición que generalmente se denomina enfermedad. Sin embargo, sería mejor llamarlo la consecuencia de desviarse de la armonía con la totalidad de la obra de la creación y cerrar así el flujo de partículas de luz que fluyen desde las alturas hacia abajo. Sin embargo, esta condición no siempre concierne solo al velo terrenal externo, es decir, al cuerpo, sino que el velo mental y también el propio velo espiritual de la chispa interna se ven afectados de la misma manera. De aquí surgen aquellas dificultades que las personas más perspicaces llaman alejamiento del alma y del espíritu de la luz. Este evento, por más doloroso que se experimente, es siempre el resultado de cerrar en algún nivel la permeabilidad del flujo de partículas de luz. Al espíritu le falta entonces, junto con su estremecimiento con la armonía de la obra de la creación, la importante renovación del influjo de la luz. La gente sabe que el famoso ataico, como en lo pequeño, así en lo grande. Entonces, es cierto que si en el cuadro se hablaba de la enfermedad de los mundos en caso de fracaso de Amfortas, alguna parte de la persona también debe estar enferma de manera similar. Si se cierra a la armonía interior, entonces también a la con la armonía de la luz. O se manifiesta en el cuerpo o en un grado más sutil en algunas de las partes más internas de los velos del espíritu. Sin embargo, siempre llega y se manifiesta como enfermedad, dolor, desviación, daño a la belleza y, finalmente, como la destrucción de esa parte o incluso del todo. Destrucción porque nada en la creación puede sostenerse permanentemente en su estado de desviación. Donde hay una desviación a largo plazo de la luz, también habrá una desviación que en su cambio de radiación es un llamado a los guardianes esenciales de la armonía como un llamado a actuar gradualmente contra este estado y así sigue naturalmente la destrucción. Es en esta dirección que trabajan todos los seres inconscientes que son conducidos inmediatamente por el pastor a los lugares donde deben comenzar el trabajo que conduce a la restauración de la vibración correcta o a la destrucción si no hay apertura del influjo de la luz. Todo es muy simple y la gente podría observar en él manifestaciones claras de sucesos legales si quisieran observarlo correctamente. Mucho de lo inconscientemente esencial está aquí directamente para este propósito como cierta guardia purificadora que actúa siempre y en todas partes inmediatamente según sea dirigidas por los pastores esenciales, quienes de nuevo son guiados por las radiaciones que son muy precisamente aparentes a sus ojos de acuerdo con su tipo de matriz. Aquí es necesario agregar que nada de esto es tan sencillo como a la gente le gustaría verlo en su búsqueda de una comprensión superficial de las cosas. Además del progreso de lo inconscientemente esencial, también hay al mismo tiempo muchas ayudas que están del lado del hombre para protegerlo y alentarlo a reparar y sanar. Por lo tanto, muchas enfermedades pueden germinar durante meses o años o incluso estar en estado de espera en las inmediaciones de una persona durante toda su vida sin manifestarse, a menos que se le abre un puente por algún tipo de voluntad o acción de las personas.
lo que lleva a muchas personas a confundirse para reconocer correctamente la operación de la justicia de Dios en tal o cual acontecimiento del mundo humano es precisamente a menudo la presencia de la protección y de la ayuda y la paciencia hacia toda criatura en desarrollo. Lleva en sí una imagen de la sabiduría amorosa de Dios. En esta corriente de paciencia ayudadora está el alto servidor esencial, Herfeline, que ya ha sido mencionado varias veces. Con sus consejos y ayuda siempre transmite ánimos a una persona para que se recupere de cualquier estado de enfermedad de todos los enredos materiales. Es decir, no solo el cuerpo terrenal, sino también los cuerpos de niveles más finos de materia. Es por eso que también estamos hablando de la curación de toda la vida aquí. En el caso del espíritu humano, es decir, el hombre terrenal, siempre es necesario hacer todo lo posible para volver a abrirse a las mareas de partículas de luz que fluyen constantemente por encima y alrededor de él. Al mismo tiempo, junto con esto, también es posible de muchas maneras a través de sustancias materiales tales como hierbas, alimentos, bebidas y otros, para efectuar una curación más rápida de la capa exterior del espíritu, es decir, el cuerpo terrenal, que es más a menudo experimentado por una persona como conscientemente afectada si una enfermedad estalla en él. Herfeline es experta en todos los procedimientos de tratamientos que pueden conducir a la curación. Sin embargo, si se cumple el paso básico del espíritu humano, la apertura completa del flujo de luz. En el momento en que se cumple esta condición, los asistentes de Herfeline activan inmediatamente toda una corriente de inspiraciones de ayuda y también de radiación que finalmente conducen a una recuperación completa de la enfermedad. Curación completa porque el espíritu humano siempre se acerca a una mayor armonía con la armonía primero. Esta condición debe cumplirse para poder hablar de una recuperación completa. Si esta condición no se cumpliera, toda la fuerza dedicada a la curación del cuerpo tendría solo un efecto temporal que se desvanecería gradualmente y la enfermedad regresaría en esta vida o en la siguiente. Pero más a menudo la desviación de la armonía se manifiesta en el impacto en el cuerpo sutil, que siempre es muchas veces más difícil de experimentar. Sin embargo, las personas que viven en el cuerpo, en la tierra, no lo admiten. La experiencia sutil es siempre 1000 veces más fuerte de lo que los nervios del cuerpo terrenal son capaces de transmitir. Esto es cierto independientemente de cualquier tipo de buena experiencia, que es muchas veces más alentadora, y, por el contrario, una mala experiencia en el mundo sutil trae un sufrimiento incomparable a todo lo terrenal. Las personas rodeadas por la densidad del cuerpo terrenal no prestan suficiente atención a todo lo más sutil y por eso, cuando se encuentran fuera de los límites de todo lo terrenal, se exponen a una experiencia inesperada en la amplificación de todo lo que pertenece a esa percepción emocional. Al mismo tiempo, todos tienen la oportunidad de acercarse a este nivel de percepción a lo largo de su vida en la Tierra. La sensibilidad a todo lo más sutil es algo natural que debe conducirse a cada uno de nosotros a la conciencia de la esencia espiritual que determina a todo ser humano posterior. La percepción de todo lo que vibra más en la sensación es también la base de la habilidad espiritual natural del hombre en la apertura del flujo de partículas de luz que se acercan constantemente en su permeación de la obra de la creación.
Temblar en la receptividad de la sensación y también la empatía con otras personas es una etapa preliminar para la apertura del interior que solo entonces puede recibir, literalmente absorber el flujo de partículas de luz hacia uno mismo para su sanación en todos los niveles del espíritu humano. Esta es la única manera de asegurar la curación necesaria que va de dentro hacia afuera en una persona. Y solo este proceso de curación puede considerarse verdadero, es decir, detrás de la ascensión bendecida por la luz en la curación de todo lo que esta curación requiere. Al mismo tiempo, hay muchas cosas que exigen la introducción de este único método correcto para curar a las personas. Entonces, la misma curación que debe tener un valor duradero para todos los niveles del espíritu humano debe desarrollarse de adentro hacia afuera. Es algo que ha sido y aún es pasado por alto por la gente, que también es negado por muchos que citan una curación temporal de la cubierta exterior del cuerpo. Pero que la enfermedad o la discapacidad volverán a aparecer en el mismo tipo de enfermedad o en un tipo de enfermedad ligeramente diferente es más que evidente, incluso para todo el conocimiento de la gente de hoy. La ciencia médica no cura desde la esencia de la enfermedad, sino que solo hace a un lado las manifestaciones que siempre resultan de la clausura de algún tipo de experiencia espiritual, de la apertura pura de un niño a la luz. La prolongación de la vida terrenal humana con la participación de los procedimientos médicos de la ciencia moderna juega solo un papel secundario en esto, porque la razón de la enfermedad sigue siendo casi siempre la misma, consiste en el cierre del flujo de luz a un nivel más fino del ser humano. Entonces, la enfermedad solo se deja de lado, se redirige más hacia el futuro en lugar de una verdadera curación para todos los tiempos por venir. La enfermedad vendrá de nuevo sin cambios o tal vez incluso de forma intensificada, porque el origen de la enfermedad, que consiste en algún tipo de cierre del flujo de partículas de luz, no ha sido sanado. Aliviar la enfermedad no consiste en suprimirla o retrasarla, sino solo en su desaparición bajo la corriente del influjo de partículas de luz que, como una bendición incluso de tipo milagroso, puede entrar de nuevo en la esencia del interior espiritual humano y, posteriormente, en todos sus misterios. Abrirse a la afluencia de partículas de la luz a través de un estado de sintonía con la armonía interior es el camino que acerca a una persona a la curación. La armonía interior en una persona puede preparar el terreno para la entrada de partículas de luz entrantes desde las alturas de la obra de la creación, donde se sumergen desde el amor irradiado de la divina voluntad sobre su propia obra de la creación. Abrirse a esto es cada vez menos posible para el hombre de hoy, porque hay demasiados obstáculos en la forma de pensar y en el mismo aleteo del sentimiento que es débil o, por el contrario, demasiado tenso en algunas cosas. Sin embargo, siempre es una desviación que significa la imposibilidad de entrar en el refrescante flujo de partículas de luz contenidas en la radiación de Dios en la creación. Esto pone un obstáculo en el camino de la curación real para muchas personas. Y este obstáculo dura hasta que hay un cambio, una clarificación interior liberadora del interior espiritual. Esto ocurre en el momento en que el interior espiritual está sintonizado con la buena voluntad que toda abarca y al mismo tiempo tiembla en la apertura de la bondad amorosa de Dios, que luego puede entrar en él con un efecto curativo. El hecho de que muchas personas hoy en día no lo consigan es solo un claro indicio de
cómo el interior de las personas está presa en una convulsión que no les corresponde porque aleja todo lo espiritual de su infancia original y de la confianza en la luz. Por eso, en esta dirección es necesario que todos se acerquen a una confianza abierta y libre en la luz y en los milagros del fluir del amor sabio de Dios, que recuerda a toda criatura que desee ser un habitante bueno y puro de la obra de la creación. Donde se alcanza ese estado, solo entonces puede comenzar a tener lugar el proceso de curación, yendo de adentro hacia afuera a través de todas las etapas de la confusión humana, hasta que finalmente se cura el propio cuerpo terrenal. Este procedimiento también sustenta todo el tejido esencial que Herfeline aporta a una persona en su desempeño. Es por eso que esas palabras serias que condicionan la curación, palabras que llaman a confiar en la bondad amorosa de Dios, siempre suenan. En lo que se refiere al verdadero apoyo en la curación, la condición de confiar en la fuerza reparadora de Dios resuena en toda la creación. Belleza que está contenido en el influjo de partículas de luz. Su radiación puede entonces entrar en todas las partes del ser humano para penetrar en los velos individuales y curarlos. La luz conoce solo un tipo de sanación y esa es la sanación de entrar en covibración total con la gran armonía que reina en la creación. Y esto es posible para el hombre solo a través de la liberación interior de todas las ataduras y convulsiones que prevalecen en él por no comprender su naturaleza espiritual en la obra de la creación. Cuando lo espiritual en el hombre regresa a los temblores de la confianza infantil en la omnisciencia y la bondad amorosa de Dios, la curación puede llegar de inmediato. Sin embargo, donde falta algo para este temblor del interior espiritual, no puede haber una liberación y, por lo tanto, una apertura a la afluencia de partículas de luz. Confía en la luz, confía en la sabiduría y la bondad amorosa de Dios que obran sobre la creación y en la creación. Estas son palabras dirigidas a la esencia espiritual del interior humano, palabras que pueden traer consuelo y también apertura al flujo de ayuda de la radiación que contiene partículas de luz que llevan dentro de sí la corrección y por lo tanto la sanación de todo en la vida humana. La curación realmente lo abarca todo y tiene implicaciones para todas las luchas humanas con la vida. Actúa como una especie de ayuda en todo lo que se encuentra para una persona en sus hilos fatídicos y en su entorno. La condición para este efecto es la apertura confiada del flujo de luz que es llevado por la obra de la creación desde el punto de partida de la irradiación de amor de Dios, donde puede llegar a una persona que solo se ha abierto a ella por un momento. Ahí también tiene un efecto inmediato, porque la radiación de la bondad amorosa de Dios no tiene otras condiciones que abrirse en pura confianza. De hecho, es tan simple que no hay nada más que pensar para ninguna de las personas. La razón de la vacilación en esto es solo la razón que causa desconfianza en este evento tan natural y lícito, o la propia voluntad va contra la amplitud de la buena voluntad. Estas son las dos causas básicas que mantienen a muchas personas como en un bucle que no les permite la liberación interior y por lo tanto también la curación. Desde un punto de vista espiritual, todas aquellas personas que no pueden volver a una confianza pura, como
la de un niño en la bondad amorosa de Dios que brilla sobre la creación, en realidad están enfermas. Por lo tanto, quedan paralizados e incapaces de su propio vuelo gozoso, que les haría bien a ellos mismos y a sus prójimos. Los verdaderos cambios revolucionarios a los que se enfrenta hoy la humanidad no se producirán primero en los acontecimientos externos, sino que tocarán primero los cambios más pequeños e invisibles en el corazón de las personas. Donde quiera que el hombre cambie en su liberación y apertura al influjo de las partículas de la luz en su ser interior, ahí será posible hablar del acercamiento de una nueva era de la humanidad en la Tierra. Todo lo demás abandonado por la luz solo se marchitará y morirá en su desapego de la bendición original de Dios, hacia la cual muchas personas son tan incomprensiblemente desdeñosas y hostiles. Sin embargo, a cada uno, mientras él mismo quiera, se le da la oportunidad de dar la vuelta y, en una transformación interior, elevarse con su espíritu hacia la proximidad del resplandor del amor de Dios. Tal es el Espíritu de Dios que gobierna sobre todo su especie, que nunca puede ser comprendida por los hombres, porque Él es divino. El hombre, sin embargo, es un habitante espiritual de la obra de la creación y de esa manera se adapta para recibir la radiación divina en su fluir a través de la creación, para tejer de ella solo armonía para todo lo demás que forma parte de la gran armonía de la creación. Aquellos que pueden hacerlo ahora pueden tener plena confianza en su curación de cuerpo y alma. Él y los que le rodean cambiarán, lo que traerá también nuevas fuerzas a todos sus prójimos, que reconocerán a través de él que el Creador es realmente el amor que dio vida a la obra de la creación y la sigue dando a través del Grial con su santa fuerza inagotable para continuar por la eternidad. Aquellos que se abren a esta fuerza pueden ser sanados y en su ser consciente pueden vivir para siempre en alegría y bienaventuranza.